Bueno, pues bienvenidos, buenas noches. Hoy nos toca, ya hemos trabajado un poquito el tema del reino, que es una de las razones de los libros sapienciales, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que hemos encontrado en el Antiguo Testamento y que toda esa sabiduría de Dios, Jesús la engloba en su mensaje, que es el reino de Dios como una forma muy sintética de decir todo lo que vimos en los temas anteriores, que fueron el Word que les pasé la vez pasada, pues está que el reino de Dios no es otra cosa, no es un concepto, no es una idea, no es abstracto, no es religioso, es simplemente llegar a los orígenes, al Génesis, lo que estudiaron ustedes en la introducción de Sagrada Escritura. ¿Cómo fueron los orígenes? Pues Dios, creador de todo. Dios, origen de vida. Dios, señor de la historia. Bueno, si eso es así, entonces, por derecho y por justicia, le toca a Dios reinar. Así de sencillo. ¿Y qué significa que reine? Pues que nosotros, cada persona, le dé su lugar. Si dice que cree en él, que le cree más que creer en una idea, es creerle a una persona. Si le cree a esa realidad, pues hay que darle el lugar a ese ser. Entonces, para Jesús, el reino de Dios es que Dios gobierne en todos los temas políticos, sociales, religiosos, todo tiene que tener el lugar primario. Y de hecho Jesús eso es lo que hace. Si nosotros vemos, por ejemplo, las acciones liberadoras de Jesús, pues Jesús pues le pide al Padre que haga esa acción a través de él. Si él enseña, trata de enseñar el rostro del Padre en la historia que es cada quien está viviendo. Y por ejemplo, si vamos al Evangelio de Juan, pues Jesús va a decir que Él es el camino para regresar al Padre, la verdad para conocer al Padre y la vida que se ha empezado a vivir aquí, ya creyéndole al Padre, a Jesús, pues que nos da a conocer al Padre, pues entonces la vida es la eternidad con el Padre, la vida eterna. Entonces, todo eso significa el reino de Dios, todo. Pero para eso, para ese tema que vimos y que los sapienciales lo presentan como base fundamental de la sabiduría del Antiguo Testamento, el temor de Dios. Ya explicábamos en aquella época que el temor no es miedo, sino el saber que Él tiene el lugar primario, más importante, como ustedes quieran llamarle, pero que es el punto fundamental de nuestra historia y de nuestra vida, que Él tiene ese lugar, no como decirlo, no como una palabra que se dice, ay, sí, Dios me dio esta casita, y Dios me dio este carrito, ay, Dios, no, porque Dios no da solo para darme a mí y que yo me quede con eso de una manera aferrada. Eso no funciona así. Y definitivamente, si yo estoy segura que Dios me ha dado algo, pues está al servicio de todos, no es solo para mí, porque todos los dones que Dios da son para ponerlos al servicio de los demás, sean dones pues personales o materiales, ¿verdad? Entonces, todo el tema del reino de Dios y el mensaje de Jesús tiene que ver con el gobierno de Dios en la historia universal, pero obviamente tiene que empezar en la historia personal. Yo no voy a hacer que todo el mundo le dé el lugar a Dios que le corresponde, pues yo tengo que empezar a dárselo, ¿verdad? Pero como hay muchas reflexiones teológicas, todas las reflexiones que se hacen sobre Dios son teología. A eso se llama teo, Dios, logos, tratado. Entonces, toda la reflexión que se hace en relación a Dios es es teología. Entonces, hay temas humanos que, que son muy difíciles de que nosotros los podamos comprender,
que los podamos asumir, no digo aceptar, sino hacerlo parte de nuestra vida. Y uno de ellos es el sufrimiento humano. Entonces, antes de entrar al tema de la gracia, que es el don que Dios nos regala a través de Jesucristo por su pasión, muerte y resurrección, antes de entrar a ese don que Él nos da, nos regala justamente al justificarnos, o sea, justificarnos significa que todos nosotros quedamos absolutamente perdonados de todo por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Y cómo pasó eso? Pues pasa porque Dios Jesús todo este sufrimiento lo asume en su persona, lo recicla, lo presenta al Padre y entonces ahí queda el tratado de gracia, o sea, el gran regalo por antonomasia que Dios da a la humanidad, que es el estar nítidamente limpio. Eso lo vimos en los Salmos, cuando vimos que pecador me concibió mi madre en el Salmo 51, que es presentado como un salmo de David, y que dice el salmo, parafraseándolo, ¿verdad? Porque no lo estoy leyendo, dice que los pecados que son más rojos que la sangre, Él los va a poner tan blancos como la nieve. Y ese es el tema de la gracia. Pero antes de entrar al tema de la gracia y después a entrar al tema de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pues vamos a ver el tema del sufrimiento humano. Aquí tienen ustedes un poquito el esquema, el tema de la liberación del sufrimiento, que también lo teníamos en los libros sapienciales. Si ustedes recordarán el libro de Job, el sufrimiento humano, cómo se libera, el mundo del sufrimiento, el sentido del sufrimiento. ¿Cómo le voy a dar yo un sentido a tanto sufrimiento? Y bueno, luego viene aquí lo que va a ir incluido el camino del amor, la cruz de Jesucristo, cómo tenemos que entender eso, el sufrimiento como un misterio. Entonces, antes de empezar eso, ¿están viendo ustedes en pantalla? ¿Está grande o quieren que se los agrande un poco más? ¿Lo logran ver o no lo están viendo? Sí lo Sí estamos se ve, viendo, licenciada. licenciada. Sí está. Sí se ve. ¿Necesitan agrandar más o está bien así? Ahí está bien, licenciada, gracias. Ah, bueno. Entonces, aquí hay unas 7 preguntitas que es importante que ustedes las vayan contestando. Yo se las voy a poner en la tarea, pero para que ustedes vayan pensando. Que pueden tomar una foto a la pantalla para que les quede y mientras yo se los paso y ustedes irlas reflexionando, porque no creo que hoy terminemos con el tema. Entonces, ustedes van a ir meditando sobre eso. ¿Cuál es el sentido cristiano del sufrimiento? ¿Quiénes sufren y en dónde se encuentra el sufrimiento en esta tierra? ¿Quiénes sufren, verdad? ¿Quiénes son los que sufren? ¿Y en dónde se encuentra el sufrimiento en esta tierra? Porque el sufrimiento es un mundo difícil de describir. ¿Dónde se debe buscar el sentido de ese sufrimiento? ¿Cuál es la respuesta de Dios acerca del sufrimiento? ¿Cuál es la más grande expresión de amor de Dios a la humanidad? ¿Y qué quiere decir la palabra compasión? Eso tiene que ver con esos temas que están ahí numerados del 1 al 9. Entonces, primero vamos a decir que el sufrimiento es diferente al dolor, ¿verdad? Porque el dolor es un sentimiento, es lo que siento, lo que tengo en los sentidos. Me duele la cabeza, me duele la muela y el sufrimiento es una emoción, resultado del sentimiento. Entonces las emociones son muchísimas. Por ejemplo, cuando las personas dicen, tengo sentimientos encontrados, pues está mal expresado, ¿verdad? Porque yo puedo decir,
me duele la cabeza y es tan fuerte el dolor de cabeza que hasta me duele la uña del dedo, pero yo siento el dolor, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En dónde está el dolor? Cuando las personas dicen, tengo sentimientos encontrados, no puede tener sentimientos encontrados, tiene emociones que no sabe expresar, ¿verdad? Entonces, porque la emoción es el resultado del sentimiento. La palabra, pues, está clara. Sentidos, sentimientos, y tenemos 5 sentidos. Y entonces el dolor va a estar en los sentidos, en el cuerpo, cuando nosotros decimos, me duele el alma, bueno, ese no es un sentido. Entonces, es una manera de expresar algo que seguramente es una emoción, ¿verdad? Entonces, primero hay que identificar el sufrimiento y hay que identificar el dolor. Jesús en Getsemaní tuvo sufrimiento y en su pasión y en la crucifixión tiene dolor, ¿verdad? En la cena, Jesús, el sufrimiento lo convierte, lo transforma en una realidad y lo anticipa como signos de su pasión y de su muerte. Entonces ahí hay una convergencia que nosotros debemos entender entre Getsemaní, la cena que había sido antes, Getsemaní, y luego la pasión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el escenario que no sé si me he dado a comprender, si me lo captan lo que estoy diciendo. ¿Captan o no captan? ¿Van conmigo? Sí, licenciada. Ok. Entonces, luego, nosotros tenemos el Catecismo de la Iglesia del número 309 al 314, donde nosotros podemos un poquito repasar el tema del sufrimiento desde la doctrina católica, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ver eso, pues tenemos material de apoyo. Permítame un momentito. Entonces vamos a entrar un poquito a ese cuerpo doctrinal para que nosotros vayamos entendiendo un poquito. Esperen un momentito que estoy aquí moviendo esto. Aquí está. Ok. Voy a quitar este margen de aquí porque no me abarca toda, y si ustedes quieren ir leyendo y luego vamos como comentando, así de manera poniendo mucha atención lo que leen y entonces luego comentando qué captaron, así de una manera espontánea y rápida para ir avanzando, porque el tema es un poquito largo y no quiero que me vaya a llevar todo el resto del año, del trimestre. Entonces, acuérdense, aquí estamos un poquito el tema de Job, que no logra terminar y que aquí va teniendo no solo una doctrina, sino una encarnación. Bueno, veamos pues, ¿quién lee? Ahí rapidito poniéndose las pilas y trabajando. A ver. El sufrimiento es un vasto tema que toca intensamente el corazón del hombre. Es una vivencia personal muy íntima. Se podría decir que el sufrimiento se sufre, pero que cada prueba de penetración teórica se muestra insuficiente. Cuando se habla del sufrimiento, se trata generalmente del sufrimiento de los demás. Cuando es uno mismo quien sufre, no se tienen las fuerzas para hablar de ello. A partir del momento en que el hombre comete el primer pecado, el sufrimiento hace su aparición sobre la faz de la tierra. Génesis 3, 16, 19. Desde ese momento la naturaleza humana es una naturaleza doliente. La antropología considera el sufrimiento como parte integrante del objeto de su estudio, ya que pertenece de derecho a la experiencia humana fundamental, y por ello se pone la pregunta acerca de las condiciones de posibilidad
de su existencia en la vida del hombre. Ok. En la introducción, Vamos a dejar ahí, vamos a leer párrafo por párrafo. Gracias, Rita. ¿Quién me puede decir en una síntesis muy breve qué entendió de ese párrafo? ¿Qué elementos entendió? ¿No? ¿No hay nadie? permítame, licenciarlo. Yo lo leí, pero lo estoy digiriendo. Ok. Uno que cuando es uno mismo el que sufre, pues es muy difícil hablar de sufrimiento. Generalmente cuando hablamos de sufrimiento, hablamos del sufrimiento de otro. Pero luego, ¿qué otra idea podemos tener? Como que ahí dio a entender, no sé si estoy mal, que cuando cae el hombre en desobediencia ya el sufrimiento llega, ¿no? Algo así capté Sí, que en el capítulo el 3 de Génesis. sufrimiento aparece después del pecado original. Es decir, el pecado original pone en desorden toda la creación. Y entonces, ¿por qué ponen desorden? Porque es un acto egoísta. Y entonces, al ser un acto egoísta, todo se vuelve desordenado, porque siempre voy a estar pensando en mi bienestar. Y entonces, todos los acontecimientos que se vengan adelante en la historia, que podrían ser normales y naturales, viéndolo como parte de la vida, yo lo voy a sentir como un peso enorme. Y entonces esa va a ser, ese es el producto del pecado, el sufrimiento. No es que yo me ponga a pensar qué hice y qué estoy mereciendo para que Dios me castigue. No, esa no es la consecuencia, que Dios me está castigando. No, es que yo voy a sentir los acontecimientos, las circunstancias de la vida difíciles como un peso muy grande. Y eso no es producto solo de mi pecado, sino que es del pecado desde el principio, universal, humano. Por eso dice que está en el corazón del hombre, que es una vivencia personal íntima, pero le pertenece a todos, ¿verdad? Se sufre, todo el mundo sufre, ¿verdad? Y entonces, y todo el mundo habla del sufrimiento, pero del otro. Entonces, por eso va a decir que la naturaleza humana es una naturaleza doliente, porque ese sufrimiento luego, por supuesto que sí va a causar dolor, ¿verdad? Porque el ser humano lo somatiza, o sea, lo pasa a su cuerpo, ese sufrimiento. Y de ahí vienen los cánceres, las diabetes, y eso sí ya provoca dolor, ya es una enfermedad que duele. Entonces, el sufrimiento, si no se le da sentido, pues nos enferma. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí en el segundo párrafo, si alguien quiere leer. Licenciada, solo una pregunta. Por eso dice al final que en la antropología que el sufrimiento es parte inherente del ser humano. Eso es lo que Así está tratando de decir en el último, en lo último que habla de la antropología. La antropología quiere decir que el sufrimiento forma parte antropo-hombre. Ah, Forma parte de la humanidad. El sufrimiento se considera desde ese estudio, esa ciencia, ¿verdad?, del hombre, como el sufrimiento parte integrante, forma parte integrante. Porque acuérdense que el pecado es parte integrante también de la humanidad. Entonces, la consecuencia, o sea, pero no la consecuencia solo de mis actos personales, sino globales, universales. Todo eso provoca una realidad humana. Antropología es el estudio del hombre, entonces es una realidad humana y forma parte integrante del ser humano, y por eso en el estudio del hombre, de la antropología, el sufrimiento es un tema de estudio, porque pertenece de derecho a una experiencia humana fundamental, o sea, que el ser humano sufre. Esa es una realidad, ¿verdad? Por eso es que se preguntan las posibilidades de esa existencia del sufrimiento en la vida del hombre.
Eso es lo que dice ese párrafo. Entonces luego, Gracias. en el segundo párrafo, habla de una carta apostólica de Juan Pablo II. Acuérdense que Juan Pablo II no va a hablar no solo del sufrimiento, sino del dolor, ya que el Papa pues tuvo una enfermedad, luego acuérdense ustedes que a partir de la bala que lograron sacarle en el 83, pues él tuvo secuelas a lo largo de su vida. Eso pasó en el 83 y él murió en el 2005. Entonces, dése cuenta que parte de su vida llevó sufrimiento y dolor. Entonces, él escribe una carta apostólica no desde el abstracto, sino desde su propia experiencia, que aquí no la vamos a leer, pero ustedes pueden buscarla. En Google está. Carta apostólica Salvifici Dolores. El dolor, no está hablando del sufrimiento, está hablando del dolor que salva, de Juan Pablo II. Es muy importante que ustedes vayan entendiendo todo eso, porque muchas veces las personas, por ejemplo, el viernes estuve yo dando un tema a un grupo de personas y realmente pues hay una estudiante que tiene a su papá con diabetes desde hace mucho tiempo, le tuvieron que amputar una pierna, se vive cayendo, bueno, tiene y ella es la que lo cuida. Entonces, cuando yo le pregunté cómo está su papá, me dijo, es mi cruz, me dijo. Yo le dije, no, no es su cruz, es su kairos, le dije. Pero depende de usted, si lo quiere ver como un momento de gracia en su vida o como un momento de carga en su vida. Porque si es una carga, es su cruz. Y si no le ha puesto el elemento del amor, pues va a ser una cruz muy, muy pesada. Y entonces no solo va a haber sufrimiento, sino también va a haber dolor. Pero si usted le pone sentido y amor, ese va a ser su momento de gracia para la salvación, no solo suyo, sino de toda su familia y alrededor. Entonces depende cómo uno lo vaya entendiendo y no se centre solo en el sufrimiento, que es, por supuesto, que es muy que dijera yo, no solo doloroso, sino que es muy difícil, porque entran otra vez lo que hablamos al principio, elementos económicos, sociales, religiosos, de todo tipo, pero todo eso lo tenemos que ir nosotros como desenmarañando para encontrar el rostro de Dios en esas circunstancias. Bueno, entonces volvemos a quien quiere leer aquí, por favor, el segundo párrafo. Lo leo yo. En la introducción a la carta apostólica Salvifici Doloris, Juan Pablo II presenta el sufrimiento como un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido, coexiste con él en el mundo y por ello hay que volver sobre él constantemente, porque es particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo la supera. Ok. ¿Quién me puede decir qué entendió de esto? Bueno, este párrafo está mucho más sencillo porque dice lo que dice un poquito el anterior, que el sufrimiento coexiste en el mundo. Bueno, hay un dicho que dice mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Que otro sufra, a mí no me da tranquilidad o por eso me siento más contento. Pero es claro y es obvio y no lo está diciendo para que yo me sienta bien, sino que es una realidad que hay en el mundo entero, por eso dice a lo largo y ancho de la geografía, un sufrimiento humano. Y por eso dice, y habló anteriormente la antropología, cuando se estudia al ser humano, hay que entrar en este tema porque es profundo, es algo que está en el ser humano
y que muchas veces lo supera. De algún modo la supera. De dos maneras. Primero, porque el sufrimiento puede el ser humano sentir que es más fuerte que él. Esa sería una manera. Pero por otro lado hay otra manera, que el sufrimiento es muy fuerte, pero el hombre puede trascenderlo, pasarlo, superarlo. O sea, hay dos maneras de ubicarse. Uno, el sufrimiento me supera, esto es mucho para mí, yo no puedo. Otro que diga, este sí es mucho, pero si Dios me lo ha dado o si yo lo tengo por la razón que yo le dé, yo puedo avanzar y esto va a ser como el motor para sacarme adelante. Depende del lugar donde yo me ubique. Pero aquí es donde entonces sigue el tercer párrafo. A ver quién lo lee. Bueno, Yo, licenciada, a ver, pues, pero vamos rapidito porque si no nos tardamos mucho. A ver, sí, el, Sofía, gracias. el sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en que el hombre está, en cierto sentido, destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. Los actos del terrorismo y de guerras han presentado de nuevo la fuerza y el drama del sufrimiento humano, el cual vuelve a proponer con mayor urgencia y gravedad la cuestión de su sentido, su dirección, su finalidad, la razón justificativa de una realidad o experiencia humana. Gracias, Sofía. Entonces se dan cuenta que pertenece a la trascendencia. Es uno de esos puntos que el hombre está destinado a darle el sentido y a superarse. El sufrimiento no está ahí para que lo contemplemos y estemos así apaciguados. No, es como un trampolín. Me tira al vacío y yo tengo que ver cómo lo supero, cómo me supero a mí mismo con esto. Entonces, por eso es un momento de kairos. Si yo lo logro, kairos es un momento de gracia en el tema teológico, ¿verdad? Un momento donde realmente esto, si yo lo logro visualizar como algo que tengo que sacar adelante, que debo sacar adelante, y le pongo todas las fuerzas, todo el sentido en nombre de Dios, pues ahí voy. Es algo que trasciende, pasa la realidad humana, la desarrolla. Y eso se ha visto en el terrorismo, cuando hay grandes tragedias. Aquí en Guatemala lo hemos visto en los terremotos, en los problemas serios, cuando el sufrimiento se ve a nivel general, pues la gente pues se une, se solidariza para ayudar, para consolar, para compartir. Y entonces es ese drama, pues un poco acompañado, ¿verdad? Porque esos momentos de guerra, de dolor, de terrorismo, donde vemos que niños mueren, que quedan sin un brazo, que queda su mente pues confusa, tanta cosa que pasa, o cuando son los grandes tsunamis o los grandes terremotos, a veces son temas de la naturaleza y a veces son, pues siempre pareciera que el hombre provoca todo eso, pero entonces ahí es donde se va buscando su sentido, su dirección, su finalidad. Pues eso, el hombre que otros obviamente le sacan ventaja a ese momento, ¿verdad? Porque muchos cuando ven la oportunidad de saquear los supermercados y todo, pero no es la mayoría que hace eso. Hay algunos que lo hacen, tristemente, pero no es la mayoría. La mayoría se compadece, se compadece. Entonces, el sufrimiento aparece en la conciencia del que sufre y de quienes lo acompañan como algo que carece de justificación. Es decir, ¿qué sentido tiene esto, verdad? ¿Cómo se puede justificar lo que me está pasando? Parece contradecir de modo radical el profundo deseo de felicidad que mora en el corazón del hombre y que se anuncia en el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo es? Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que vayamos adelante, que todo lo que desarrollemos bien, pero esto es como un gran peso que no, como
como que me pusieron un gran cepo. Pero acuérdense, hay dos formas. Puedo andar con cepo o puedo andar, como dice el segundo tema, liberado del sufrimiento. ¿Sí, Rita? Licenciada, terminando de leer el último párrafo, no todos sufrimos igual. No, no todos sufrimos igual. Porque básicamente cuando dice, parece contradecir de modo radical el profundo deseo de felicidad que mora en el corazón del hombre. ¿Mm? Y yo tengo yo tengo una nieta que yo le he comentado que es especial. Uh-huh. Y por mucho tiempo yo me preguntaba precisamente sobre el sufrimiento, El sentido, ajá. el sentido del por qué. Entonces, por eso era que le preguntaba, ¿hay como niveles? Porque lo que a mí me tocó vivir como mamá no es lo que a mi hija le está tocando vivir como mamá, Claro, ¿verdad? por supuesto. Entonces, el nivel es mucho más alto porque, o sea, yo sé que Dios no se equivoca en darle una batalla y eso, leyendo el último párrafo, mi hija ha transformado ese sufrimiento en algo que creó una página, ayuda a las demás personas, o sea, transformó eso que no sabía manejar y está tratando de comprender y de ayudar a otras personas. Entonces, esa era mi pregunta. No todos sufrimos igual. Pues ahí ella le ha dado el sentido de trascender, es lo que estábamos hablando anteriormente. El sufrimiento ha sido para ella un trampolín y en la medida en que ella acompaña, también es acompañada. Y en la medida que da a entendimiento a otros, ella va entendiendo. Entonces todo es recíproco, es recíproco. Ella da y se retroalimenta, ella hace y le va encontrando sentido y de alguna manera ella va desarrollando, va superando el sufrimiento y de alguna manera entonces se está liberando de él. No porque esté cambiando la condición, está cambiando su forma de verlo. Esa realidad la humaniza, la hace más sensible ante el dolor de otros. Exacto, sí, ¿Vale? correcto. Entonces, eso es trascender. Entonces, aquí tienen ustedes esa explicación que acaba de dar Rita, pues aquí la tienen ustedes. El primer movimiento espontáneo del hombre ante el sufrimiento es querer liberarse de él. Lo considera una amenaza para su felicidad y por ello lo rehuye. No sería raro que Rita sufriera más que su propia hija. ¿Por qué? Porque su hija está haciendo algo más que lo hace. En cambio, por ser hija, entonces ella sufre doblemente. Sufre por su hija y por su nieta. Y entonces compara la realidad de ella de maternidad y la maternidad de su hija y sufre. Entonces, pero todo va avanzando porque también Rita va aprendiendo de su hija. Entonces, todos van avanzando, todos, si usted se da cuenta, esa niña es como una vela de una barca, de una lancha, que va guiando hacia un puerto seguro porque todos van encaminados. Y aunque pareciera que van jalando con ella, la verdad es que ella va jalando. Ella es el motor que va haciendo todo eso, si ustedes se fijan. Yo por eso Sí, digo, eso sí, lo correcto. primero es quererse rehuir de él, porque la persona se siente inclinado a evitarlo con todas sus fuerzas de su ser. Y también luego va movido a compasión. Ahí está lo que está diciendo Rita. Ayudar a otros semejantes a eso mismo que le está sucediendo. El hombre siente en su ser una profunda inclinación a gozar de la vida que se despliega a su alrededor. Eso lo puede ver Rita con más facilidad en su hija. Bueno, yo en aquel momento, cuando tenía ella tal edad, yo disfrutaba, ella no puede disfrutar eso. Entonces, por eso decía, hay distintos niveles porque hay distintas percepciones, ¿verdad? Pero de alguna manera
esa variedad que va viendo de formas que pareciera que lo va perdiendo uno y que la otra tipo, bueno, pues no importa. La vida es una promesa de alegría. Nadie, salvo en caso de enfermedad psicológica, se siente atraído al masoquismo, o sea, a provocarse sufrimiento. No, ya la vida da las propias dosis de sufrimiento como para que uno lo busque, ¿verdad? Como por ejemplo hoy, y ya ven ustedes la moda del cutting, ¿verdad? Que la persona para evitar el dolor se corta para sentir más dolor y no sentir otro dolor. Es como, aquí lo dice con claridad, eso pues solo con problemas psíquicos pasan esas cosas, ¿verdad? Porque la verdad, y sin embargo se convierte en una moda, se convierte en un atractivo para los jóvenes que sufren. ¿De qué sufren? Pues sufren de soledad, sufren de falta de atención y están centrados tan en sí mismo bueno, que no tienen horizonte, no pueden ver más allá. Eso lo digo por experiencia en las clases de la universidad, que se ven a esos jóvenes como que si fueran zombies, así que van caminando, pero pareciera que están dormidos. Es parte del sufrimiento. Se percibe en sí mismo como un límite que rodea, en una lógica de destrucción y de muerte. Entonces, en cuanto límite, se ve como negativo para el hombre ser, para el ser del hombre y para su realización, como una forma de esclavitud. Esa es una manera de verlo, pero no es la que todo, como dijo Rita, no es como todo el mundo lo ve así. Y al principio lo ponían. Hay dos formas, una que me va hundiendo y la otra que me va sacando, ¿verdad? Entonces, esa perspectiva espontánea del sufrimiento es como la de un fracaso en la vida humana, la vida doliente, que no se realiza el ideal de la vida normal, experimentada en la salud y en la plena realización de los deseos. Sí, si yo me pongo a pensar, bueno, nunca va a ser esto, nunca va a ser otro, nunca va a... Entonces empiezo a hacer una lista de todo lo que no va a ser, pero no logro ver todo lo que ya está haciendo a través de lo que es este sufrimiento, todo lo que va desarrollando. Entonces, por eso dice, no es evidente descubrir el sentido y el origen del dolor. Aquí ya pasó de sufrimiento al dolor. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está una cita de Job. Por eso es que nosotros estamos viendo cómo hoy esos libros sapienciales pues se actualizan desde la persona de Cristo y ya nosotros tenemos un modelo para asumir el sufrimiento, el dolor e incluso la muerte, ¿verdad? Entonces, esta cita de Job, pues a ustedes la ven, es tema bíblico y nos enseña que no solo la filosofía o la percepción espontánea de la realidad las que ven una contradicción entre el sufrimiento y la felicidad. Desde un punto de vista teológico, el sufrimiento también es un escándalo. Pues en parte de este tema de Job, pues ya vieron que él es como un ejemplo, ¿verdad? Se le vinieron todos los sufrimientos del mundo, pero como no logra darle sentido en la mayor parte del libro que se desarrolla de Job, no le logra dar sentido. Por un lado, los amigos pues le están diciendo que si él está sufriendo es porque algo malo hizo. El tema de la retribución, que ya por favor hay que sacarlo de la cabeza, porque no funciona así. De hecho, el libro de Job, aunque no dé una respuesta, pero deja claro que no funciona así, que así no es la manera como hay que entender el sufrimiento. Y con Jesús eso se entiende más perfectamente cuando los apóstoles le preguntan ante aquel ciego de nacimiento y le preguntan, ¿quién pecó para que éste haya nacido así? Jesús contesta, ninguno. No es ese el razonamiento. No ha pecado nadie. No es por pecado. No está siendo
castigado nadie. Por favor, ubiquémonos en el hilo conductor que nos lleva de un libro a otro libro. Y ubiquémonos, si seguimos a Job o seguimos a Jesús, ¿verdad? Porque Job, si vimos el contexto histórico, aunque está escrito unos 200 o 300 años de Cristo, por eso cuando entrábamos en cada libro decíamos, vean en su Biblia el momento en que se escribe el texto para saber en qué momento se ubica el escritor para contar esta historia. Y aunque lo escribe 200 años antes de Jesús, o sea, en el periodo en que se escribieron los sapienciales después del exilio, su contexto donde se desarrolla la trama es casi en el periodo patriarcal. Entonces, todo eso nosotros no lo estamos estudiando para olvidarlo, sino para entender el texto y ver el hilo conductor, que no es abstracto, ni que no son ideas, sino son hechos muy concretos. Porque en Jesús vamos a tener al hombre sufriente, doliente, pero es un hombre justo. Entonces, claramente, el sufrimiento, el dolor, la muerte, las injusticias no vienen de parte de Dios, ni tampoco son un castigo por pecado. O sea, cuando hemos dicho que el sufrimiento lo va a percibir el ser humano como producto del pecado, no estamos hablando de un pecado personal, como algo que yo hice, sino como algo que es como el virus, el pecado es como el COVID, como el virus que está en todo el ambiente. Entonces yo lo voy a percibir desde esa realidad, que no está solo conmigo, sino que permanece en la realidad humana. Entonces es bien, bien claro pasar también el tema de Jesús crucificado va a ser un escándalo. Pablo dice así, el anunciar a Jesús muerto y resucitado es un escándalo para los judíos, porque acuérdense que estamos diciendo que es Dios. Es un escándalo que Dios sufra de esa manera y que lo maten. Y es una locura para los griegos. O sea, no es un tema fácil de digerir. Es un misterio, pero eso no significa que yo no pueda ir entrando en él y experimentando la verdad que tiene ese momento. Y luego aquí nos presenta, nos vamos a los orígenes, que ustedes también lo estudiaron muy bien en la introducción a Sagrada Escritura. Y entonces, ¿cómo es que Dios nos ha creado para ser felices? Así dice Génesis 1:27. Estamos llamados a vivir en comunión con Dios y con los demás, en un diálogo entre todos los seres de la creación. Vean ustedes a Francisco de Asís. Ustedes saben que Francisco de Asís era un hombre enfermo, muy enfermo. Y que antropológicamente, estamos hablando del estudio humano de Francisco de Asís, si no se viera teológicamente, sino que se viera solamente como un ser humano, pues era un enfermo de muchas maneras, ¿verdad? Como psicópata, y toda su psicosis lo lleva a tener una serie de consecuencias de enfermedades corporales, ¿verdad? Eso si uno lo viera como un caso humano, así, sacamos a Dios de ese escenario y solo hacemos un estudio de su humanidad. Algo parecido pasa con Teresa de Jesús, pues, o no digamos con San Juan de la Cruz. Entonces, pero el caso más cercano, porque Francisco de Asís, aunque en tiempo está más lejano, pero en su diálogo que tiene con la creación, en su manera que tiene de alabar a Dios, en la manera que tiene de asumir el sufrimiento, de transmitir el mensaje del Evangelio como testimonio de vida, pues todo eso teológicamente lo hace un gran santo, teológicamente. Antropológicamente, una persona enferma. ¿Sí captan lo que les estoy diciendo o no? ¿Lo captan? Sí, sí.
Sí, Sí, todo. licenciada, gracias. Eso es para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que tenemos muchas realidades, igual pasa con el Padre Pío, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver teológicamente y sin teología, sin Dios, podemos ver solo el estudio humano. De hecho, en la película del Padre Pío se ve eso, ¿verdad? Como un obispo que quiere verlo y lo ve como una persona sumamente enferma. Bueno, pues todo eso es antropología, todo eso es teología y todo eso es la conexión que tienen los libros sapienciales del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y a nuestra vida personal. Entonces, el sufrimiento contradice aparentemente esa llamada de felicidad y comunión que hay entre los hombres. Pero ponía el ejemplo de Francisco, del Padre Pío, que también era Francisco, ¿verdad? Cómo ellos logran trascender eso y hacer de todo ese sufrimiento un acto de santidad. Y no digamos Juan Pablo II también, ¿verdad? Más cerca de nosotros, que lo vimos a través de las pantallas, como aquel hombre tan guapo, tan físicamente estable, alegre, cómo se fue pues reduciendo, cómo la enfermedad, el dolor, el sufrimiento le fue limitando en el habla, en la comprensión, en tantas cosas. Y entonces nosotros veíamos esa realidad, pero él también logró entre todo darle ese sentido y escribir el sentido del sufrimiento, el sentido del dolor, y son pequeños textos que nos pueden ayudar. Entonces, este primer capítulo de la Biblia que ustedes estudiaron habla del mandato divino de dominar mediante el trabajo, las ciencias, la técnica, toda la tarea de dominio, pero el sufrimiento con todo lo que implica de dolor, de limitación de facultades, de conocimiento, de voluntad, todos, pues parece que obstaculiza todos eso. De alguna manera, el ser humano no logra realizarse, no logra. Depende, ¿verdad? Acuérdense que los caminos de Dios no son con los caminos del hombre. También tenemos otro ejemplo, Teresita de Jesús, pues muere muy joven, 19 años, ¿verdad? Y entonces también es una persona enferma y logra dentro de esa enfermedad en su cuartito de 4 paredes ser justamente una doctora de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dio el sentido al sufrimiento. Nosotros cuando vemos a estos personajes en los altares, pues nos limitamos a pedirle esto y a pedirle el otro. Lo importante es conocer un poquito su historia, no una historia que ya ha sido como un poquito desfigurada por el tema de la santidad, sino como algo históricamente real. O vemos a Rita de Casia, ¿verdad? Que también es un periodo más antiguo, que también es una persona enferma. Si ustedes van haciendo un resumen, muchos de los santos son enfermos, muchísimos, y muy graves, ¿verdad? Entonces el sufrimiento con todo eso pues va implicando limitación, pero aquí vemos cómo trascienden, estas personas logran trascender esa realidad. ¿Sí, Rita? Licenciada, una pregunta. Usted ha hablado de varios santos, pero no menciona a la Virgen. Bueno, ella lo que ¿El pasa es que sufrimiento de ella es diferente? no, es igual, el sufrimiento lo que pasa es que ella lo asume y también hace lo mismo que hace Jesús, lo coloca en el Padre, ¿verdad? De hecho Juan Pablo II escribe también una encíclica que se llama Madre del Redentor. Y en esa encíclica él reflexiona el anuncio del ángel con María al pie de la cruz. Y dice, ¿qué pensaría María después de aquel anuncio del ángel y ahora está aquí viendo esta realidad? Lo habría soñado, dice Juan Pablo II. ¿Acaso yo no recibí ese anuncio de quién iba a ser él? Entonces, se vale en María, por ejemplo, según Juan Pablo II, pues el repensar, el reflexionar, el sentir a veces ¿dónde me equivoqué o en qué parte mía estoy yo aquí que se produjo esto?
Todo eso son procesos humanos válidos. Y Juan Pablo II lo pone en esa encíclica, Madre del Redentor, el sufrimiento más grande de María, pues es ese, ¿verdad? Porque no, bueno, ha de ser muchos más, porque acuérdense que José había muerto también, entonces, y no sabemos cuánto tiempo estuvo enfermo, no sabemos muchas cosas de eso, ¿verdad? Porque el Evangelio no habla de eso. Lo que nosotros sabemos es María al pie de la cruz, pero han pasado, ¿qué? 40 años y seguramente María tuvo muchos sufrimientos a lo largo de su vida. Entonces, incluso el hecho de haber sido, pues, madre de un hijo bueno, que acuérdense que el Evangelio anuncia en un momento antes de la cruz que lo van a buscar porque parecía que Jesús estaba fuera de sí. Lo van a buscar su madre y sus hermanos. Todo eso es sufrimiento. Todo es, los hijos causan eso, sufrimiento, por una o por otra razón. Pareciera que no valoran la vida, pareciera que siempre están en excesos, pareciera, pero pareciera que se nos olvida que también nosotros pasamos por ese camino. Entonces, cuando el hombre sufre, la relación con Dios se vuelve difícil. Eso es profundamente cierto. En el tiempo que llevo de dar clases, ha habido varias alumnas que han muerto y han muerto en un proceso de enfermedad y han sido personas muy, con mucha fe y con mucha religiosidad y en los momentos de la enfermedad profunda, la pregunta que me hacían es, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo? No puedo. El dolor no me lo permite, lo que siento no me lo permite, no puedo. Entonces yo les decía, para eso existen las jaculatorias. Las jaculatorias son aquellas pequeñitas frases que uno puede repetir constantemente, aún sin entenderla, solo repetirla. Señor, ten piedad, Señor, ten misericordia. ¿Se recuerdan, por ejemplo, antes, los abuelitos de antes, cada vez que había un temblor, que habían experimentado el terremoto de Santa Marta, que había sido, dicen, más terrible que el del 76, creo yo? Entonces, ellas decían cada cosa, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Era una jaculatoria que tenía así, que salía inmediatamente. Entonces, hay esas expresiones que salen, porque para eso se aprendieron. No se aprendieron para que nos quedáramos en eso. Se aprendieron para que cuando no podemos tener ese diálogo con Dios, lo hagamos de una manera, pues así como natural, ¿verdad? Fácil, que sale desde el alma, y eso se llaman jaculatorias. Y el Papa Francisco hizo una exhortación bueno, no hace poco, el año pasado, en relación a eso. Hay que buscarlo también en Google, aparece ahí, buscar en YouTube una exhortación del Papa Francisco sobre las jaculatorias. Entonces, ahí vamos a encontrar todos esos elementos que nos ayudan a lidiar con el sufrimiento. Entonces, no es fácil orar. Uno tiene la impresión de haber sido olvidado de Dios y por el mundo, ¿verdad? Según los sentimientos que se van expresando, ahí entramos otra vez en el Salmos, que lo vimos en Sapienciales, Salmo 22, y encontramos al mismo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces hoy ya sabemos que no se está quejando Jesús, sino que está orando. Está orando el Salmo 22. Entonces, se fijan que ese Salmo 22, pues ahí lo tienen todo el párrafo entero, pues, pero con distintas citas del 1 al 3, luego del 7 al 12, para que ustedes se den cuenta que estamos trabajando los sapienciales encarnados en la persona de Jesús, tal como lo habíamos prometido en Sapienciales 1. Hoy estamos aterrizando con el verdadero sentido tiene que darles cristiano y que responde a las 9 preguntas que están al principio o a las 7 preguntas que están ahí. El hombre quiere librarse del sufrimiento, como Cristo en Getsemaní.
desea, si es posible, aparta de mí, ¿verdad? En el sufrimiento el hombre ya no ve fácilmente su dignidad, o sea, se empieza a sentir como un gusanito, como algo que no tiene valor. Ahí lo tienen, claro. Ve su mismo valor de ser humano como destruido. No se considera como una persona, sino que ve a los demás como que si, le sienten lástima, pena. Y es a causa de esa percepción del sufrimiento como el hombre se va destruyendo, ¿verdad? El cristiano se aleja de esa concepción, no es porque se vuelva estoico, o sea, sea valiente, no, no se trata de eso, no se trata que sea mejor que los demás, no, no se trata que tenga más aguante, ni que quiera, que dijera yo, como dice la gente, ¿cómo va? El viernes me dijo alguien a mí así, le dije, ¿y cómo ha estado? Le dije yo, también era una persona a la que y recibe clases. Entonces me dice, como palo de mango, me dijo. Como palo de mango, le dije yo. Entonces, y se rió y dije, ¿y cómo es un palo de mango? Como palo de mango cargado de mango. ¿Cómo es eso? Le dije. Entonces, para botar los mangos dice que los apalean. Entonces me estaba diciendo que era apaleada. Entonces yo, no, no puede ser eso. No, 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 no es una, o sea, pues está apaleada, está sufriendo, qué sé yo. Entonces el hecho es que otras respuestas es aquí, jalando la carreta. Bueno, es una persona que va sufriendo, ¿verdad? Que ya perdió su dignidad. Se considera buey o caballo, no sé, mula de carga que va cargando, jalando la carreta. Son las palabras que salen a partir del sufrimiento. Ya no se considera una persona por esa percepción. Entonces, nosotros tenemos que ir encontrando, ya anteriormente hablábamos de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? La voluntad de Dios es que toda la humanidad se salve. Ya dijimos eso con claridad. Ya no hay otra reflexión sobre eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que toda la humanidad se salve. ¿Cuál es la historia que hay en la Sagrada Escritura? Historia de la salvación. Entonces, ya tenemos claro que el tema es que Dios es salvador. Entonces, todas las circunstancias adversas yo las debo de encontrar y descubrir como kairos, como momentos de salvación, no solo para mí, sino para los demás. En teología se llama kairos soteriológico, soter, no esoteriología es diferente. Soter es salud, salvación. Entonces es kairos soteriológico, o sea, es un momento de gracia para la salvación, no para el masoquismo, para el sufrimiento, no. Volvemos a repetir al principio, lo que va a servir para superar como una especie de trampolín para ir más allá, más lejos de esta realidad. O sea, esta realidad no me va a hundir, sino que me va a ayudar a trascender. Y eso es lo que enseña Jesús de Nazaret, ¿verdad? Cómo es someterse a la voluntad de Dios. No es como cuando por ejemplo, cuando fue el volcán de fuego que sacó toda aquella lava y soterró y la gente salió corriendo y cuando lograban haber salido, pues se supone que eran personas religiosas y decía, bueno, es que nosotros lo aceptamos porque es la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. O sea, eso que pasa tiene una razón histórica y uno tendría que conocer cuál es la razón histórica. Ustedes ya saben que el volcán de agua ya hace muchos años, muchos siglos, pues hizo erupción, sacó agua y hundió a una ciudad que es Antigua Guatemala. Pues esos volcanes están vivos y en algún momento, pues va a volver a pasar.
Entonces, no debería de haber ahí una ciudad, ¿verdad? Pero la hay. ¿Por qué la hay? Pues por distintas circunstancias históricas. El hecho es que hay, pero eso no es la voluntad de Dios. Ya hay un conocimiento de causa. Por eso se movió la ciudad a Almolonga, que es donde vivimos, y entonces es el valle de Almolonga, ¿verdad? Se movió por esa razón, pero luego se volvió a habitar ahí porque ya se secó y todo. Lo mismo pasa cuando son las inundaciones y decían, antes había aquí un río. Ustedes saben que donde hay un río hay un cauce y el río va a encontrar otra vez esa salida cuando se vengan las aguas desde las montañas. Y todo eso tiene un sentido, entonces no es bien decir que es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. También en las circunstancias, hoy la biología nos enseña que lo que pasa es que antiguamente no se diagnosticaban las enfermedades, no se sabía el nombre de las enfermedades. Ahora han ido apareciendo otras enfermedades que se les ha dado nombre, pero antes había muchas que no se sabían. Por ejemplo, la epilepsia, pues no se sabía que así se llamaba, hasta que alguien la reconoció y le dio ese nombre. Cuando Jesús libera, digamos, de estas enfermedades, acuérdense, en su contexto de Jesús, pues se miraban ante esos momentos de enfermedad como posesiones, así lo interpretaba la gente. Jesús como sanador, pues liberaba no solo psicológica, sino también físicamente. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo todas esas realidades, todos esos procesos que se van dando en la humanidad y que también van desarrollando nuevas enfermedades. Pero se dan cuenta que aún en las nuevas enfermedades las reacciones humanas son las mismas, porque en la lepra, imagínense, era una enfermedad terrible, la vimos en Job, la vemos en el tiempo de Jesús, que es muy común, pues entonces se dan cuenta ustedes que la gente, no por razones de salud, como fue el COVID, sino por razones de pureza religiosa, los marginaba para no contaminarse moral y espiritualmente de un impuro, o sea, de un pecador. Y las personas lo rechazaban por temas religiosos y un poquito, pues, como morales, sociales, ¿verdad? Eran personas impuras que me contaminan. Pero se fijan ustedes que en el COVID pasó lo mismo, pero no por razones religiosas, sino porque las personas no se querían enfermar. Entonces, cuando llegaba un médico que vivía en un condominio, ya saben ustedes las historias, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que la humanidad sigue todos esos mismos patrones, no ha cambiado tanto, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante ir entendiendo. Por ejemplo, aquí hay una pequeña cita, cuando está hablando del estoicismo, es aguantar el dolor por una capacidad humana. Eso se llama ser estoico, como ser valiente, como ser, estoy aguantando, yo puedo, yo lo hago. Bueno, el cristianismo no enseña eso, ¿verdad? Sino más bien someterse a la voluntad divina que dirige el universo. Es más bien decir, bueno, si ya sé que Dios quiere la salvación de la humanidad entera, este regalo que Dios me ha dado, pues no me es tan agradable porque es muy difícil, pero si su voluntad lo permitió, es porque sabe que yo puedo salir adelante con esto y con más. Eso es someterse, creerle que la voluntad es algo válido en todo el tiempo de la historia. Y eso tiene que ver con el reino de Dios. Si Él es el creador, Él sabe por qué hizo las cosas de esta manera y sabe en qué forma va a utilizar esta circunstancia, este sufrimiento para el bien de la humanidad. Eso así lo entendió Jesús y por eso a ese padecer, a ese sufrimiento que tuvo y que lo llevó a morir en la cruz, Él le dio ese sentido, el sentido salvador. Pero acuérdense que esa salvación no es mágica. Yo la tengo que recibir, asumir
y luego, pues, darla, compartirla. No es algo para que me quede solo a mí. Entonces, ese es el tema de someterse a la voluntad divina de alguien que dirige. Entonces, primero tengo que comprender y aceptar el señorío de Dios, el señorío grande de Dios, su sabiduría, sapienciales, el temor de Dios, sapienciales, libros sapienciales. Primero tengo que entender eso y luego ver si lo creo, si lo entiendo y si lo creo. Luego, si lo entiendo y si lo creo, pues entonces ya lo practico, lo asumo, lo llevo a la práctica. Y entonces aquí dice, aunque tu más cercano prójimo, el cuerpo, fuera cortado, quemado, estuviera purulento, gangrenado, sin embargo, quien se pronuncia sobre este incidente y guarda la calma, es decir, que lo juzga no ser ni un mal ni un bien, o sea, no lo juzga ni como algo malo ni como algo bueno, simplemente es una realidad que puede sobrevenirle tanto a una persona que actúa mal como a una persona que actúa bien. No trata de encontrarle como, ¿por qué le está pasando eso? ¿Qué cosa horrible pudo haber hecho en la vida para que le esté pasando algo así? Eso pues no está diciendo esto, está diciendo el texto que cuando un ser humano ve una experiencia de sufrimiento, de dolor intenso, y no empieza a buscar las causas, ¿por qué no veo? ¿Por qué no? Pues simplemente porque no las va a encontrar, no tiene los elementos para saberlo, porque muchas veces nosotros no conocemos si nuestros abuelos, tatarabuelos o tantos que fueron antes que nosotros, todos los ancestros, padecieron algo así que nunca fue diagnosticado y ahí viene como una herencia genética. Hoy los genetistas han visto eso, que han habido una serie de circunstancias anteriores a nosotros que no fueron diagnosticadas y que luego nosotros la estamos viviendo. Y pasa incluso cuando nace una persona de un color oscuro, moreno, y todo el mundo ha sido blanco, cancha de ojos azules, y de pronto, ¿qué pasó? Bueno, resulta que tu tatara era venido del África, que nadie sabía eso, y de pronto ahí salió. Entonces, todo eso nosotros no lo sabemos, apenas lo está descubriendo la ciencia, apenas. Todo eso del ADN, de las enfermedades genéticas, rápido nosotros le echamos la culpa a Dios. Dios tiene la culpa de eso. Dios, ¿por qué me hizo eso? ¿Qué hice yo? No, nosotros tenemos muchos más niveles. Pero eso no implica que el sufrimiento no exista. O sea, existe. Ahí está. Es una realidad. Eso ya lo vimos. Ahora, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a discernir? Cuando ya se lo pusimos a Dios y que nos está castigando, pues ya, ahí nos quedamos fregadísimos, ¿verdad? Entonces, pero luego vean, el hombre intenta librarse del sufrimiento, pero no encuentra una solución adecuada, ni en la impasibilidad estoica, ya dijimos lo que es el estoicismo, aguanto, ni en la fuga, ¿a dónde me voy para que no me duela? No, está rodeado por el sufrimiento por todos los lados. No puede huir de ningún lado. Es como un virus que infecta el mundo desde dentro. Cuando se contempla el mundo, se aprecia enseguida toda una diversidad del sufrimiento, una especie de invasión de ejército potente y devorador de los hombres. Se muestra bajo formas de dolor físico, psíquico o moral. El terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, mucho más variado y tiene muchísimas dimensiones, pluridimensional. El sufrimiento moral que corroe por dentro es a veces más insidioso que el externo, ¿verdad? De algo que se ve. Porque nosotros podemos ver y pues, ay, bueno, esta persona no mira y le llamamos ciego. Pero hay personas que teniendo la verdad enfrente y no siendo ciegos, no lo ven. Y eso está en los evangelios. Lo vemos con claridad. Jesús hacía muchas cosas buenas y sin embargo siempre miraban la parte mal de él.
que entonces él decía a los seguidores, ciegos que quieren conducir a otros ciegos, ¿verdad? Así le decía a los jefes de aquella época. Entonces el terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto. Y el moral, pues ya dijimos, ¿verdad? También tiene muchas formas. Y no es menor que el físico. Nosotros podemos ver a una persona que no tiene físicamente nada, pero por dentro puede tener lepra, a saber cuántas cosas, porque está moralmente deshecho. Nosotros solo vemos el exterior. Y esos temas han estado muy de cerca con el Evangelio todos estos días, ¿verdad? Y que lavan el vaso y quitan el mosquito y se tragan el camello, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo, hipócritas, que por fuera están todos limpios como un sepulcro, como un mausoleo, ¿verdad? Pero por dentro, pues ya sabemos lo que tienen los mausoleos, son muy elegantes, muy preciosos, y no miren el Taj Mahal, ¿verdad? De la India. Bellísimo, todo el mundo lo va a ver, bueno, pues, pero es un mausoleo, ¿verdad? Real, si ustedes quieren, pero sigue siendo lo mismo. En fin, todo eso está ahí desarrollado y nosotros lo vemos. El mundo del sufrimiento, pues ya dijimos, es muy amplio. Por profesión o vocación, hay hombres que pasan su vida junto al sufrimiento, intentando aliviar sus diferentes formas. ¿Quiénes son estas personas? Pues muchas veces las madres, ¿verdad? No necesariamente porque tengan un título, sino porque están cerca de ese dolor y de ese sufrimiento y tratan por todos los medios de aliviárselo al hijo y aliviárselo a sí mismo. Los médicos, los que trabajan en hospitales. Obviamente que todo esto tiene que verse como una vocación, porque si se hace sin vocación no sirve. Las personas, y Jesús lo dice con mucha claridad cuando habla del redil y de las ovejas, ¿verdad? Del pastor que cuida las ovejas por un pago. Dice ese no es pastor. Simplemente es un asalariado, ¿verdad? Y el asalariado va atrás del salario. En cambio, el que lo hace por vocación, pues entonces vemos ese fruto grande. Entonces, bueno, ya se terminó nuestra clase, fíjense, o solo la primera parte, ¿verdad? O ya se terminó toda, ¿no? Yo creo que ya se terminó toda. Como se dan cuenta, el tema es grande. Voy a tratar de pasarles un poquito para que lean la sesión que pertenece a otro tipo de manual que utilizo en otro grupo. Y la pregunta sería sobre el sentido de eso que ya no nos dio tiempo de trabajar para que ustedes lo ven. Pero si voy a tratar de pasarles todo este material, no sé si va a ser posible porque es un manual entero, pero si no, por favor lean la encíclica de Juan Pablo II, El sentido del sufrimiento. Entonces ahí van a encontrar todo esto muy explicado de parte del Papa. Así es que muchas gracias. Licenciada, tal vez se puede trasladar a PDF Sí, para poderlo subir a la... voy a ver cómo lo hago, porque es un manual entero, o como decir un libro entero, entonces solo quiero sacar esta parte. Entonces voy a ver cómo lo hago. Yo se voy a tratar de compartírselo. Pero para adelantar en lo que lo hago, pues ustedes lean El sentido del sufrimiento de Juan Pablo II. Y entonces ahí van a encontrar mucho de lo que está aquí. Porque es lo que nos toca, el sentido del sufrimiento, es la parte que nos toca. Y Juan Pablo II lo desarrolla desde su propia experiencia. Así es que lo dejamos hasta aquí y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Pase feliz Buenas noche. noches. Buenas noches, que descansen.
Gracias. Feliz semana, licenciada, que Dios la Sí. bendiga. Igualmente, cuídense mucho.